Bueno, es un gusto para mí nuevamente estar aquí reunido con ustedes para compartir, como siempre, el curso de Derecho Procesal Penal 1. Obviamente, pues ha sido un descanso que ustedes han de haber disfrutado de la independencia, ya que estuvimos fuera desde viernes. Bueno, viernes ustedes tuvieron todavía, creo, clases virtuales. Tuvieron clases sin problema. Ahora los que estábamos presenciales y yo, bueno, ustedes también estaban en presenciales, pues obviamente pues tuvieron virtuales, pero obviamente ya no es lo mismo estar en casa que estar yendo a la facultad. Esta semana pues obviamente estamos nuevamente en virtuales, por lo tanto vamos a estarnos viendo por este medio. Creo que de alguna manera, como le digo, siempre es un gusto compartir, aunque no tengo el mismo sentimiento que cuando es presencial. Pero bueno, ahí tenemos que hacerle ganas y seguir adelante. Entonces, sí me escuchan bien, ¿verdad? Están para Pedro Antonio por ahí. Entonces, como le digo, nuevamente es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes. Obviamente, el día jueves último que tuvimos la actividad, pues tuvimos la visita o la colaboración de IAFET, que como ven ustedes, pues hay algunas cosas que se les escaparon, algunas cosas que les faltó, pero me parece que fue una buena exposición, por lo menos para irle abriendo los ojos sobre las distintas etapas del proceso penal y los detalles con que él estuvo explicando. Yo creo que fue una buena colaboración, a mi juicio, no sé ustedes cómo la valoraron, pero siento que fue una muy buena aportación que hizo él y máxime pues sus condiciones, ¿verdad? Como ven, como él mismo se identificó y yo mismo se los dije a ustedes, pues es un estudiante al igual que ustedes, únicamente que está en el 8º semestre y sí, algunos profesores han contado con él como para que él les esté cooperando y ayudando, o sea, de alguna manera, una auxilio o asistencia que realiza a los profesores, algunos profesores. Entonces, en este caso, como le digo yo, cuando yo lo tuve de alumno, pues hizo una buena exposición, tal como ustedes la vieron, sobre esto precisamente la primera declaración y el pase preparatorio. Fue por eso lo invité. Creo que de alguna manera pues nos va a ayudar bastante. Bueno, de alguna manera pues como les dije ya, nosotros también estábamos viendo precisamente estos distintos momentos en que después de la primera declaración, por cierto, me olvidaba mencionarles, les subí 2 videos. Creo que uno está subido en la segunda parte, creo que está subido 2 o 3 veces por un error de edición, pero esos 2 videos que les envié, pues también colaboran y son muy buenos para poder ustedes cooperar y que a ustedes les ayude precisamente en sus clases que ustedes deben de manejar. Como les digo, el doctor que está en el video es de Quetzaltenango y él da clases en el Centro Universitario de Occidente, en el UNOC, ¿verdad? UNOC, ¿verdad? UNOC es la palabra. Entonces él ahí es donde da clases y obviamente tiene un doctorado también en Derecho. Por lo tanto, es muy buena fuente y cuando he visto sus videos, pues obviamente sí dejan bastante y sí y medidas sustitutivas que de alguna manera pues nosotros también precisamente la vimos. Entonces, algo que resulta bastante importante y aunque ya ustedes manejan cuáles son los actos introductorios,
pero aquí vamos a ver más minuciosamente y con más detalle lo que debe de contener precisamente cada uno de estos actos introductorios, porque tienen unas características muy especiales que no podemos dejar de platicar o de enseñar de alguna manera. Y entonces hoy vamos a dedicar precisamente la tarde a los actos introductorios, y si logramos terminar un poco antes, ¿verdad? Entonces podemos seguir precisamente con otro tema concerniente precisamente a lo que es la fase preparatoria. Entonces, de alguna manera, pues ya sabemos todos cuáles son los actos introductorios. ¿Podría recordarme a alguien cuáles son los actos introductorios, por favor? Ahorita dejamos libre la respuesta. Después vamos a empezar con nombre y apellido a solicitar su colaboración. ¿Alguien que quiera? La denuncia, la querella y la prevención policial. Exacto, esos son los tres, precisamente, su colaboración. Esos son los tres actos introductorios. Entonces, ahorita, aparte de saber cuáles son estos, vamos a profundizar un poco en el tema y ver algunos aspectos que son importantes para ver la diferencia que tienen entre uno y otro, y algunas características muy específicas por las formalidades que debe llenar uno y otro. Entonces, en primer lugar, tenemos el caso de la denuncia. Está regulado, obviamente, tal como ustedes ya lo manejan, en el artículo 297 del Código Procesal Penal, obviamente, ¿verdad? Entonces, por favor, alguien que me lea el artículo 297. Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Bien, entonces ven que la denuncia tiene algunas características que ahí mismo se están anunciando. En primer lugar, pues tenemos que ver, y que ahí lo dice, ¿verdad? Deberá comunicar. ¿Por qué deberá comunicar? ¿Por escrito u oralmente? O sea que la denuncia se puede hacer en forma oral o por escrito. Y esta comunicación o esta denuncia se puede hacer, tal y como lo leemos ahí en el código, se puede hacer a la policía, al Ministerio Público o al tribunal, ¿verdad? O juzgado, ¿verdad? Porque podría ser un juzgado de paz, el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de delito de acción. Entonces, una persona, cualquier ciudadano, pues tiene de alguna manera una obligación de denunciar estos hechos a la policía, ¿verdad? Claro, hay denuncias obligatorias que vamos a ver, pero en este caso, pues todo ciudadano, pues deberíamos tener esa calidad y denunciar precisamente esta cuestión. Como digo, la denuncia en sí no tiene mayor formalidad. La única exigencia, ¿verdad?, que ahí indica en el código es el denunciante deberá ser identificado. O sea, la persona tiene que presentarse e identificarse, ¿verdad? Identificarse con sus datos e incluso con su documento personal de identificación, son su DPI, y poner en conocimiento precisamente que ha sucedido en un hecho delictuoso. Incluso hay una insistencia por parte de las autoridades actualmente para que no se deje de denunciar, ¿verdad? No se deje de denunciar
esta clase de delitos, y máxime cuando la persona ha sido víctima de un delito. Entonces siempre le piden que denuncie para tener conocimiento de las autoridades correspondientes e iniciar la investigación que proceda. Porque en tanto no se denuncie, pues nada va a pasar, las cosas no cambian y de alguna manera pues es problema si no se presentan las denuncias correspondientes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esto. Cualquier persona puede denunciarlos y que debe de comunicar a esto. El denunciante debe ser identificado y dónde están las instituciones a las que él puede comunicar o contar ese hecho. Algo muy importante, precisamente, el por qué debe ser identificado y que no se aceptan denuncias anónimas. Bueno, hubo una excepción. Hay una excepción en los casos en que se está denunciando a narcotraficantes. Ahí hay un procedimiento especial precisamente en la policía para que las personas mantengan su anonimato, porque obviamente se le tiene temor a las represalias que pudiera sufrir esta persona. Por lo tanto, en estos casos de delitos de narcotráfico que de alguna persona se haya enterado o haya visto, pues obviamente podrá hacerlo y a él se le va a mantener en el anonimato y la policía y los entes correspondientes pues, realizarán la investigación que proceda, ¿verdad? De alguna manera, recuérdense que el Ministerio Público, como ya lo habíamos mencionado, puede iniciar la investigación de oficio por conocimiento de una denuncia o el señalamiento de una información o de una persona confiable. Entonces, bajo esas características, tal y como se puede leer en el 179, pues por esa vía es que toman ese tipo de llamadas anónimas, ¿verdad? Recuérdense que eso fue lo que de alguna manera, ¿verdad? Habíamos señalado oportunamente, ¿verdad? Respecto a estos casos, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que definitivamente tenemos también ese tipo de denuncias, precisamente, ¿verdad? Que de alguna manera precisamente y por favor me confundí, no es el 179, es el 289, ¿verdad? Sí, porque entonces no tiene nada que ver. Miremos el 289, por favor. Licenciado, el Código Procesal Penal. Así es. Muy bien. Finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no los eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible. Entonces ahí, como le digo, volvemos a repetir lo que ya de alguna manera habíamos visto, que también el Ministerio Público precisamente puede iniciar esa investigación de oficio y por lo tanto puede hacerlo. Y estas, como le digo, estas denuncias anónimas que se reciben en estos casos de delitos por narcotráfico o problemas de personas involucradas en este tipo de delitos y que de alguna manera presenten un riesgo para la persona, puede ser una anónima y se tomará por el Ministerio Público como precisamente lo establece y lo regula el artículo 289
para que proceda la investigación. Y obviamente hizo oportuno noticioso. Ustedes ven que se hacen bastantes allanamientos, han encontrado en muchos lugares drogas y todo, pero estas informaciones, los denunciantes no aparecen. No aparecen en ningún momento, no son protagonistas de nada, pero el Ministerio Público le ha llegado información sobre la comisión o lo que en esos lugares se está cometiendo ciertos delitos y por lo tanto proceden a hacer esos allanamientos que son bastante numerosos, por cierto, y han encontrado realmente indicios suficientes como para iniciar un proceso para pedir la detención o aprehensión de las personas que están involucradas y eventualmente llevarlos a una primera declaración, porque obviamente los encontraron prácticamente en flagrancia. Obviamente llegan a un lugar donde van a hacer el allanamiento, encuentran, híjole, qué calor tiene el Calderita, ¿por dónde andará? Está por ahí. Entonces, de alguna manera, pues ellos tienen la droga y tienen todos los ilícitos ahí, pues obviamente, que otra cosa que prácticamente allí es un delito flagrante. Por lo tanto, es sin orden de aprehensión o detención, pueden proceder a ella, de acuerdo con lo que hemos leído respecto a lo que es la flagrancia, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente es donde van a operar precisamente estos puntos. Bien, respecto a la denuncia, hay personas, como les digo, las personas pueden comunicar y si algunas no lo hacen, pues no lo hacen. Pero obviamente, ¿verdad? Las personas, como le digo, que lo hagan, deben ser o que hicieron, deben identificarse porque hay también un delito de acusación y denuncia falsa. Porque si una persona denunció falsamente a otra, pues hay una acción, precisamente un delito que se denomina acusación y denuncias falsas y por lo tanto la persona tiene que estar muy bien identificada para evitar precisamente hacer denuncias falsas o tratar de, como dice, meter en problemas a personas que no han cometido delito alguno. Entonces, otro que regula, porque también hay un delito que se llama omisión de denuncia y son aquellas personas que tienen la obligación de denunciar y no lo hacen. Entonces hay un delito también en el Código Penal que se llama omisión de denuncia. Entonces, ¿qué es lo que señala respecto al artículo 298 del Código Procesal Penal? Denuncia obligatoria. Sería pues muy interesante de que Sandra nos ha estado ayudando, entonces que alguien más pudiera, por favor, leer el artículo. Sí, licenciado. Artículo 298. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. El numeral 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho de ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Numeral 2. Quienes ejerzan el arte de jurar y conozcan el hecho de ejercicio de su profesión o oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior. Y numeral 3, quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieron a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de sus ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho.
En este último párrafo se recordarán ustedes que nadie puede declarar contra sí mismo, contra parientes, cónyuge, o sea, precisamente esos límites que establecen precisamente para denunciar, porque nadie puede declarar contra sí mismo. Por lo tanto, esa es la norma constitucional que de alguna manera tiene como fundamento este último párrafo, ¿verdad? ¿Qué norma constitucional es la que nos estamos refiriendo en ese caso? Si lo recuerdan, que se refiere a la obligación de declarar. ¿Alguien se recuerda del artículo? Bueno. ¿Artículo 16? El artículo 16 nos informa que es precisamente de declaración contra sí y parientes, ¿verdad? De la Constitución. Sobre ese es el fundamento precisamente que se basa ese último párrafo está ahí. Algunas de las cosas que tenemos que manifestar precisamente son los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones, ya son empleados o funcionarios, y en el ejercicio de sus funciones se dan cuenta de la comisión del delito, ¿verdad? Y obviamente ahí tendrán que declarar, salvo que haya una norma o una condición de confidencialidad y reserva precisamente ciertos hechos que de alguna manera algunas personas tienen que cumplir y observar cuando se trabaja en la administración pública, que estas personas obviamente están exentas. Pero de ahí, efectivamente, cualquier funcionario empleado público tiene la obligación de denunciar estos hechos. El segundo, y manifiesta muy ampliamente, ¿verdad? Cuando se dice quienes ejerzan el arte de curar, ¿te referiríamos cuando hablamos del arte de curar? Establece el párrafo 2, el número 2. Buenas tardes, licenciado. En este caso, los médicos, enfermeras, por ejemplo, cuando conocen un caso de una persona que llega herida por arma blanca o arma de fuego, deben denunciarlo. También cuando llega un niño que va lastimado y tiene sospechas de que ha sido maltratado. Exactamente, Blanca Elizabeth, muchas gracias. Efectivamente, el arte de curar, porque no excluye a otros que también prestan ese servicio, porque no podía decir solo médicos y cirujanos, ¿verdad? Sino que tiene que estar ampliamente para los enfermeros o para los bomberos que tienen también aquellos que prestan asistencia médica. Pero obviamente son personas que trabajan y atienden también o curan a las personas, ¿verdad? Eso, como digo, los bomberos tienen precisamente este personal que no es necesariamente. Entonces, por eso es que se habla del arte de curar, ¿verdad? Se habla así para incluir a todas las personas cuya actividad esté involucrada precisamente en prestar de alguna manera servicios de asistencia médica, ¿verdad? Que pudiera presentarse en su caso. Es obvio que en el caso de las emergencias de los hospitales, cuando llegan personas heridas, inmediatamente pues eso tiene que ponerse en conocimiento de las autoridades. Y normalmente en las emergencias de los hospitales siempre hay una patrulla o unos agentes policiales que están al tanto e inmediatamente pues están ahí a lo que el médico les indique, o ellos mismos decir, mire, ¿qué pasó? Así como dijo, mencionó Blanca Elizabeth, que puede ser que haya un niño que llegue golpeado y que puede ser un caso de maltrato infantil, como también pudo haber sido que una menor de edad haya sido violentada sexualmente y que obviamente eso inmediatamente tiene que ponerse en conocimiento de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Para que se inicie la investigación que corresponde. Entonces, estas personas, como les dije ya, tienen la obligación de curar, pero la obligación de conocer el curar, pero también la obligación de denunciar
Obviamente tienen que denunciar estos hechos y ponerlos a conocimiento de las autoridades competentes a fin de que se inicie. O sea que en estos casos, estas personas, en esas atenciones que se prestan, tienen que hacerlo. Entonces, obviamente, el tercero, pues por disposición de la ley, usualmente los que trabajan en el área de finanzas, los auditores y obviamente todo el que maneje fondos, por ejemplo, tienen esa obligación de denunciar si acaso ven o pueden observar de que hubo un mal manejo de fondos. Entonces ellos precisamente tienen, ¿verdad? Sí, efectivamente puedan de alguna manera señalar precisamente este tipo de denuncias. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Son personas que están obligadas a denunciar, ¿verdad? Obviamente, estas denuncias obligatorias tienen una excepción que ahí mismo dice en el primer párrafo, dice con excepción de los que requieren instancia o denuncia o autorización para su persecución. Entonces, en estas denuncias se refiere, en este caso, ¿verdad?, a las personas que gozan de inmunidad, ¿verdad?, que de alguna manera para iniciar la investigación tiene que haber precisamente ese procedimiento previo y obviamente pues se hará con sus autoridades y lo que hacen es iniciar el procedimiento si consideran que hay medios suficientes como para sustentar la solicitud de iniciar un procedimiento. Entonces, esos son precisamente lo que se refiere a lo que es la denuncia obligatoria. El contenido de la denuncia pues es bastante sencillo, no es bastante complicado, dado que cualquier persona lo puede hacer. Simplemente dice, la denuncia contendrá en lo posible, si es posible hacerlo, ¿no?, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. O sea que eso es lo mínimo que se considera. Pero las personas dicen, miren, acaba de matar a alguien, él está tirado, encontramos un cadáver y tal cosa. Entonces, eso es el conocimiento que se hace. Incluso, como le digo, cuando pensemos en denuncia, no pensemos en nada formal, porque obviamente se puede presentar en forma oral o por escrito. Puede ir pasando una radiopatrulla e inmediatamente poner el conocimiento de la patrulla o la policía que va ahí, que acaba de suceder, acaban de matar a alguien, que asesinaron a alguien, o alguien está muerto cerca de ahí y que la persona vio efectivamente el cadáver o vio personas que dispararon y salieron huyendo. Entonces, eso es realmente una denuncia. No piensen en nada formal, nada con grandes requisitos, sino simplemente es decirle a la autoridad lo que vio, ¿verdad?, en dónde lo vio y qué pasó, si es que pueden decir qué fue lo que pasó. Entonces le dispararon a una persona, le quitaron su bolsa y salieron huyendo, o le quitaron la moto. Bueno, cositas así, bastante sencillas, que eso es lo suficiente para considerar que es una denuncia. Entonces, como digo, no ven mayor cosa en esa presentación. Y como dice, ya se puede presentar también en cualquier lado, ¿verdad?, en los tribunales, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, o sea, en cualquier lado se puede presentar, porque son personas que tienen precisamente la facultad de recibir estas denuncias, ¿verdad? Entonces, eso tiene sin mayor problema, precisamente en este caso, ¿verdad? Bien, muy juzgado, como ya también se había mencionado, para no olvidarlo en el que están. Ahora bien, la querella, ¿verdad? La querella. No es que ella la quiera, ¿verdad?, sino que la querella es otra cosa, ¿verdad? Realmente no la quería, pero ahí está. Entonces, ahí mismo ven ustedes en el 302 la querella. Y obviamente vean ustedes todas las formalidades y requisitos que necesita esta, que es un documento ya escrito, pero de alguna manera es importante. Entonces, por favor, alguien así, que le puede despacio y con buena letra
el 302, por favor. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita del documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir visitaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentra. Si faltan algunos de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Bueno, ven ustedes que muchísimas gracias, yo voy a agradecer. Como ven ustedes, la querella tiene una serie de formalidades y requisitos. Algo que es muy importante, que la persona que se presente como querellante, o que quiere interponer una querella, no lamentablemente, sino que debe de tener los servicios de un abogado. Usualmente el querellante siempre se hace auxiliar de un abogado, ¿verdad? Obviamente en el ejercicio de su función, en el ejercicio activo, en el ejercicio de función, porque eso requiere un abogado. El querellante ya con ese documento se vuelve parte. Puede ser de que se adhiera a un proceso ya existente o que eso empiece o dé lugar precisamente a iniciar todo el proceso de investigación. Puede ser cualquier de esas formas. El proceso ya se abrió, ya se investigó y ya estando dentro del proceso, pues obviamente la persona presenta una querella y se vuelve querellante. El querellante también participa y coadyuva con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, ¿verdad? Que tiene el Ministerio Público, es precisamente un coadyuvante o coopera precisamente con el Ministerio Público. Porque entonces si ya el Ministerio Público tendrá un compañero de fórmula, por decirlo así, por decirlo de una manera, en el cual los dos están actuando en contra de la persona sindicada o el agresor, o como quien dice, el sujeto activo del delito. Ahorita que hablo de sujeto activo del delito, recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de sujeto activo, ¿verdad? El sujeto del delito, estábamos hablando del autor del delito, el autor del delito. Y obviamente el sujeto pasivo era precisamente la víctima o agraviado. Así es como de alguna manera habíamos estado manejando el derecho penal 3, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto activo, ¿verdad? Del delito? En procesal se invierte, porque el sujeto activo son los que ejercen la acción, son los que ejercen o coadyuvan a la acusación. Esos son los sujetos activos del proceso. Y el sujeto pasivo, pues obviamente es el sindicado o la persona que les ha sido señalado la comisión de un delito. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos den ese concepto que de alguna manera se invierte dependiendo si es penal o procesal penal, entonces que lo tengamos en claro. Desde el punto de vista procesal penal, nosotros los que acusan, el Ministerio Público, el querellante, son sujetos activos en el proceso. Entonces, lo que hace el querellante es convertirse en parte del proceso. Él es parte del proceso, ¿no? Y como parte, pues también tiene oportunidad de ofrecer, oportunidad de actuar precisamente, ¿verdad? Dentro del proceso. Y algunas veces también pueden no estar de acuerdo también con el Ministerio Público y él también tiene derecho a oponerse, ¿verdad? A oponerse precisamente a lo que el Ministerio Público de alguna manera está realizando, ¿verdad?
de alguna manera también se controla la función. Bien, miremos el 303, por favor. Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o querella se presenta ante un juez, este la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Entonces tenemos que la querella, obviamente, normalmente, solo se puede entregar precisamente al juez. Eso normalmente se presenta ante el juez, se presenta ante él, ¿verdad? En algunos casos la querella se ha presentado al Ministerio Público y lo que hace el Ministerio Público es simplemente remitirla al juzgado competente o el que esté conociendo el caso. Entonces, normalmente eso se presenta directamente ante el juez, ante el juez que está conociendo el caso. Y obviamente la verdad es que hay personas que tienen esa capacidad precisamente, ¿verdad? De poder presentar precisamente estos casos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que no todos pueden presentar una querella? De acuerdo al artículo 108 del Código Procesal Penal, claramente señala, ¿verdad? No es el 108. Señala quiénes son los que pueden precisamente tener calidad para ser querellante adhesivo. El que presenta querella es el querellante. Ahorita recuerdo cuando cuando en la plática ustedes oyeron a Jafet, él decía que la querella solo se presenta en delitos de acción privada. Sí, eso en delitos de acción privada se tiene que presentar, obviamente, ¿verdad? Porque recuérdense que en la acción privada no participa el Ministerio Público, sino que es un querellante, ¿verdad? O un acusador exclusivo. Exclusivamente es el agraviado o la víctima, pero también puede presentarle cualquier persona, no solamente en delitos de naturaleza privada o delitos contra el honor, sino también en delitos de naturaleza pública. Entonces ahí tuvo un resbaloncito Jafet, no lo quise interrumpir, pero no, la querella no es exclusiva precisamente para delitos de acción privada, que solo en esos casos se puede presentar. También se puede presentar en delitos de acción pública y que eso permite o autoriza, claro, si el juez al calificar lo autoriza para que pueda participar como parte dentro del proceso. Entonces, eso mismo explica el artículo 116 del Código Procesal Penal, que es precisamente el querellante adhesivo. Si él presenta querella, obviamente tiene precisamente tener la calidad de querellante adhesivo. Por favor, alguien que sea que lea precisamente el 116. Artículo 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil, hasta el representante o guardador, en caso de menores con incapacidad, competencia, podrán revocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en el proceso de su control o comunicación de él, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que habían de Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante puede colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad.
Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia 24 horas siguiente reconocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar la procedente, el juez remitirá al fiscal general relativo a cambios de fiscal del proceso. Entonces, como ven ustedes, de alguna manera el querellante tiene estas cualidades y cuáles efectivamente quienes pueden ejercer. Y posteriormente vamos a leer el 117, donde el Código Procesal Penal señala quienes tienen la calidad de agraviado, a quienes se puede considerar agraviado. Entonces ven ustedes que yo les digo que colabora y coadyuva con el Ministerio Público en el ejercicio de la función de acusador, de acusación, pero también puede no estar de acuerdo con él. Entonces, cuando eso sucede, ese último párrafo que es importante y que ustedes también tienen que hacer una anotacioncita también en su código dice si el querellante discrepa de la decisión fiscal. Entonces, usualmente lo que se solicita al tribunal o al juez que esté conociendo el caso es una audiencia de discrepancia, así se le llama, que es precisamente, ¿verdad?, quien señalará la audiencia, ¿verdad? Podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia en las 24 horas siguientes para conocer los hechos, escuchará las razones del querellante y también las del fiscal. Entonces se llama esto una audiencia de discrepancia, que es exclusiva. Esto la puede ejercer el querellante. El querellante cuya participación ha sido autorizada precisamente por el juez. Entonces, esta es, ¿verdad?, la acción de discrepancia. Porque como les dije ya, el Ministerio Público pues trabajará, ya tiene un colega ahí a la par, ayudándole en el trabajo que realiza, y de alguna manera puede en un momento determinado el querellante no estar de acuerdo. Entonces ahí se maneja también el tema de la discrepancia. No olviden ustedes también, y que en eso también hacemos la referencia, precisamente, ¿verdad?, que cuando vimos las formalidades que debe de llenar, o sea, el 312 la querella, fíjese qué es lo que debe de aportarse o acompañarse. En el que dice tanto el 6 como el 7, sobre todo el 7 y el 8, ¿verdad? Pero dice un relato, el 6, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Él está señalando a las personas que pudieran ser partícipes o de alguna manera pudieran tener responsabilidad en el caso, ¿verdad? Ser responsables penalmente. Y el otro, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Es decir, ahí mismo el querellante, coadyuvando a la acusación del Ministerio Público, le proporciona los medios de prueba que tiene en su poder para vincularlos. Y 8 también, que continúa, ¿verdad?, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentra. Entonces ahí vemos precisamente en esos 3 numerales que de alguna manera el Ministerio Público está colaborando, está coadyuvando precisamente, porque también está aportando medios de prueba que de alguna manera el Ministerio Público tiene que verificar, tiene que procesar a efecto de ver que efectivamente los documentos sean legítimos, que sean auténticos, para poder utilizarlos dentro del proceso. Ahí vemos también cómo es que desde el principio el querellante está aportando medios que puedan servir al Ministerio Público para que eventualmente fundamente una acusación, o que pueda llegar a procesar y obviamente a condenar a las personas responsables. Entonces ahí es donde vemos de alguna manera cómo se da precisamente eso. Bien, entonces tenemos un artículo bastante larguito que es el 117, ¿verdad?, que es más largo, donde identifica a todas las personas que tienen la calidad de agraviado, ¿verdad? La calidad de agraviado, ¿quiénes son todos?
efectivamente tienen esa calidad, ¿verdad? Obviamente, se habla de que las personas que están legitimadas para actuar, las personas legitimadas para poder ser querellantes, tienen que tener precisamente ser agraviado con capacidad civil, o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria y otros, obviamente quienes tienen esa calidad de agraviado. Pero el artículo 117, ¿verdad? Amplía precisamente el concepto de agraviado y obviamente es más explícito cuando ahí se indica. Entonces vamos a leer eso. Entonces de alguna manera, como les dije, es un artículo un poco largo, así que vamos a tener que, después de que terminamos ese, vamos a el agraviado, vamos a constituir, vamos a solicitar que otra persona, ¿verdad?, pueda ayudarnos más adelante. Bueno, entonces, por favor, alguien que no ha participado, amablemente, no sé si la licenciada Londi anda por ahí. Parece que no puedo llegar. Bueno, entonces, quiero... Perdone, licenciado. César se encuentra en línea. César Mendoza. César. Sí, licenciada. ¿Podría colaborar con el artículo, por favor? Sí, ¿qué artículo es? 117. Uy, César 117. Estaba distraído. No estaba poniendo atención que habíamos hablado del 117. Perdón, me perdí. Artículo 117. Agraviado. Este código denomina agraviado. Número 1. Víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 2. Suprimido por el artículo 39 del decreto número 21-2016 del Congreso de la República el 14 de 4 de 2016. 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido... Esperemos un momentito, César. Como le digo, estas tienen alguna explicación y por eso le digo, se hace bastante amplio y entonces quiero que de alguna manera estén enterados precisamente en todo caso de esto. Ustedes en la parte primera, pues en el numeral 1, pues no tendrán problema para saber quiénes son las víctimas, ¿verdad? Y obviamente, si aun y cuando no sea una persona que ha sido afectada directamente, se acepta que se tenga como agraviado, por ejemplo, a la esposa, al papá de un niño o una, no importa que sea niño o mayor de edad. Entonces, esta persona, como padre de la víctima, puede ejercer la acción precisamente y convertirse en un querellante adhesivo. Porque imagínense que hayan matado al hijo, obviamente él tiene derecho a presentarse como agraviado, afectado por esto. Asimismo lo tiene la esposa de esa persona que hayan matado. Un hijo también tiene derecho a ser querellante adhesivo cuando obviamente la víctima ha sido uno de sus padres, pues. Entonces, o sus hermanos, precisamente eso. Entonces, definitivamente, todas estas personas tienen esa calidad de víctima, pues, de alguna manera han sido afectados por el delito.
aparte de la víctima, y posiblemente, como le digo, si llega a situaciones de un homicidio o a la persona ha muerto, obviamente el agraviado directo, la persona directamente afectada, no puede participar porque está muerto, pero sí sus papás, sus hermanos, sus parientes, su esposa, ¿verdad? Sus hijos y todo, sí pueden ejercer esa función, esa actividad. Obviamente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que venir a este caso. También, ¿verdad?, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes las dirigen. Entonces ahí tenemos que los representantes de una sociedad también, ¿verdad?, porque de alguna manera ha sido afectada la sociedad, ¿verdad?, a la que ellos son propietarios, ¿verdad?, a su sociedad, han sido afectados, por lo tanto, pues ellos también pueden ser creyentes. Y si los socios no están de acuerdo con la salvación que está generando el gerente o el consejo de administración de la empresa, pues obviamente ellos también están facultados para que entonces, efectivamente, eso es. En cuanto al tema, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Como digo, ahí hay varias asociaciones precisamente que actúan en esa calidad, ¿verdad? Hay asociaciones de protección de los menores de edad, hay asociaciones de grupos y afectados por las, como quien dice, han sido agraviadas de alguna manera las mujeres, ¿verdad?, que de alguna manera pues también tienen una asociación de protección a las mujeres y sobre todo asociaciones de protección a la violencia contra la mujer, que estas asociaciones están debidamente registradas y en esas circunstancias esas pueden tener la calidad obviamente de querellantes. Entonces las asociaciones, como les digo, debidamente registradas, en estos casos pueden también ejercer su función como querellantes, ¿verdad? Que eso es lo que precisamente les corresponde, precisamente en ese caso. Entonces, las asociaciones también de derechos humanos, ¿verdad?, también de alguna manera están. Cuando hablamos de precisamente intereses colectivos, por ejemplo, las asociaciones que precisamente velan por el tema de la contaminación de los ríos, contaminación del ambiente, que también son asociaciones debidamente autorizadas o son oficinas no gubernamentales, lo que se llama también ONG, ¿verdad?, oficinas no gubernamentales que de alguna manera están viendo por estos intereses, porque muchas veces en la contaminación o algo no hay una persona en particular que haya sido afectada, sino son una colectividad de personas. Por ejemplo, digamos ahorita que hay toda una asociación o un grupo tratando de proteger precisamente el río Motagua, ¿verdad? Y que obviamente está generando acciones para proteger precisamente y evitar la contaminación del río Motagua. Entonces, en ese caso, como ven ustedes, entonces estas personas ahí se están afectando intereses de toda una comunidad, de todo un grupo. Porque, como les digo, estas personas pueden actuar precisamente en protección de estas personas, así como les digo, que han sido afectadas. Represento a las personas afectadas o agraviadas por la contaminación, ¿verdad?, que no es solo una persona. Entonces, ya hablamos, ¿verdad?, intereses colectivos o difusos que no se puedan identificar o, como quien dice, no se puedan individualizar precisamente esos derechos, entonces efectivamente tienen. Siempre dice que el objeto de la asociación se vincula directamente con dichos intereses, ¿verdad? Entonces, que sean directamente asociaciones de contaminación o asociaciones de protección a la mujer,
la protección a las mujeres violentadas, ¿verdad? ¿Verdad? Por los varones, ¿verdad? O violencia intrafamiliar, que ellos pueden ejercer precisamente estas acciones. Ellos están autorizados precisamente para actuar en estos casos. Bueno, entonces, efectivamente, ¿verdad? Tenemos estos casos y que tenían que tener una explicación de qué es lo que quería decir. Entonces, ya leyendo el párrafo que inicia con el agraviado aún y cuando, por favor, que alguien lo lea, por favor. Alguien distinto al quien ya hace, que ya había iniciado a leerlo. Leyó la primera parte. ¿A quién ponemos? Licenciada Londi. Ahorita, licenciado. Vamos a ver. Alessandra. ¿Se encuentra conectada, Alessandra? Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Podría darle continuidad a la lectura, por favor? Claro. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, b. recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo, c. que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura a extinción de la persecución penal. D. Hacer informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. E. A recibir resarcimiento y o reparación por daños recibidos. F. Recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Ahí tenemos precisamente, de alguna manera, los derechos que tienen los agraviados, pues, aun y cuando definitivamente no sean querellantes, porque como querellantes están participando. Pero las víctimas, precisamente, o sea, los agraviados directamente, tienen precisamente estos derechos. Como les dije ya, y de alguna manera lo tenemos que visualizar de esa manera, que el Ministerio Público representa los intereses de las víctimas. Como en otras palabras, que también es el abogado pagado por el Estado, precisamente para velar por su integridad, porque sea tratado precisamente como debe tratarse a las personas víctimas de un delito y darles todo el apoyo posible. Y obviamente poner en su conocimiento cuáles son las acciones, cuáles son los avances del caso o la investigación, aun cuando no sea querellante adhesivo. Si es querellante adhesivo, pues obviamente está participando, está activo, está viendo precisamente esto. Pero el Ministerio Público tiene la obligación de informar precisamente a las víctimas o a los agraviados precisamente de estos derechos. Esa es la obligación que tiene el Ministerio Público. Por eso es como les digo yo, no solo el delincuente tiene un abogado pagado por el Estado para su defensa, sino también el agraviado, la víctima, tiene un abogado pagado por el Estado para que vele precisamente por sus intereses y precisamente trate de resarcir o reparar el daño causado por el delito. Aún y cuando, como les dije ya, y vuelvo a insistir, no sea querellante adhesivo. No, ahí estoy. No sé cómo miran ustedes o qué opinión se han formado en estas situaciones. No sé si alguno de ustedes tiene un comentario al respecto, pues será bienvenido. ¿Qué es lo que piensa? No hay ningún criterio por el momento. Bueno, dejémoslo ahí, pero piénsenlo. Y piénsenlo porque no sé por qué se me antoja, o de repente puede ser pregunta del examen. Acuérdense que esto es parte de entrar en el segundo parcial. Y no es una amenaza, sino que simplemente
Esto es lo que puede venir precisamente, lo que se avisora en el futuro. Bien, en el 118 tenemos la oportunidad. ¿En qué momento es cuando esta persona la persona puede constituirse en querellante adhesivo? Ahí dice, la solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Procedida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Entonces, la oportunidad procesal para que una persona pueda constituirse como querellante adhesivo, precisamente, siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Entonces, cuando ellos presentan en eso, ahí se puede solicitar precisamente que también el querellante sea considerado como un querellante adhesivo, precisamente, ¿verdad? Que sea tratado como querellante adhesivo, pero que ahí, obviamente, solicitar su participación en forma definitiva. Eso es precisamente lo que debe de solicitarse en el momento en que se da precisamente la audiencia del procedimiento intermedio, ¿verdad? Entonces ahí en ese momento es donde efectivamente debe precisamente solicitar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este caso debe presentar solicitud para actuar en forma definitiva precisamente a este caso. Porque obviamente también hay un momento cuando miremos lo relativo a la fase intermedia, vamos a ver precisamente que ahí es donde se va a definir, porque también obviamente el agraviado o el acusado y su abogado pueden pedir que se excluya precisamente la participación del querellante, ¿verdad? Se puede también, ahí es donde se debe solicitar y ahí es donde se debe discutir, ¿verdad? Su presencia, ¿verdad? Definitiva en ese caso. Bueno, entonces, ahí vemos ya, o al menos, ¿verdad? Hemos visto precisamente cuáles son las condiciones, lo que hemos estado viendo precisamente, ¿verdad? Cuáles son esas características que debe de tener precisamente el querellante adhesivo, cuál es el momento preciso cuando él debe solicitar precisamente, ¿verdad? Que debe de solicitar su participación, ¿verdad? Que debe autorizar su participación en el momento en que debe de solicitarla, que son bastante importantes. Entonces, miremos también, ¿verdad? El 120, al 120 y al 121, por favor. ¿Alguien que lea el 120 y 121, por favor, licenciado? Ahorita, licenciado. Vamos a ver. Valesca Noemí. Valesca Noemí se encuentra en línea. ¿Puede darle lectura al artículo que indica el doctor, por favor? Artículo 120. Intervención. El querellante por adhesión intervendrá solamente en la fase del proceso, hasta sentencia, conforme lo dispuesto por este código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Leo el 121. Sí. Artículo 121. Decisión.
El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante del principio, o la rechazará si no lo encuentra arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. Entonces ahí tenemos precisamente la decisión. Entonces, obviamente ahí tenemos que puede participar en todas las fases del proceso, menos en la última, que es la fase o etapa de ejecución, cuando ya está terminado el proceso, que eso será después de juicio o de debate, donde ya la persona ha sido sentenciada y el juez de ejecución simplemente para ver el cumplimiento de la decisión del juez, ¿verdad? En cuanto a la pena que va a cumplir, precisamente eso, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que el juez que controla la investigación, o sea, es el juez que tiene a su cargo la fase preparatoria o intermedia, ¿verdad? Que es el juez que controla la investigación, se da intervención provisional. Y después de la fase intermedia, en el momento de ser solicitada por el querellante, podrá dar su intervención definitiva y así autorizar la participación de este en el juicio o debate, ¿verdad? Que es la decisión definitiva. Y obviamente podrá recibir oposición. De esta, no sé si hay alguna pregunta al respecto de esto, ya de alguna manera, pues ya les había mencionado lo que vamos a leer a continuación, ¿verdad? El artículo 122, querellante exclusivo, ¿verdad? Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Como ya les dije, en el delito de acción privada es únicamente el agraviado o la víctima, agraviado, de acuerdo al concepto que leímos precisamente en el código, en el 117, quiénes son las calidades de agraviado, obviamente puede ejercer, ¿verdad? Ser querellante exclusivo. Eso es cuando sean delitos de naturaleza privada. Porque vuelvo a insistir y lo vuelvo a repetir, el Ministerio Público no tiene participación en los delitos de naturaleza privada. Es directamente, la acción está en el agraviado o la víctima, o las personas que tienen esa calidad de agraviado, precisamente de acuerdo a lo que ya leímos. Ese es el ejercicio de la acción. Ahí, como les dije, ya no participa. Entonces, sí, efectivamente, en los delitos de naturaleza privada debe presentarse, ¿verdad? Debe de haber un querellante exclusivo. O sea que es el mismo querellante, el mismo querellante adhesivo, es las mismas calidades y características que debe tener, son los mismos requisitos que se requieren para su intervención, solo que aquí es exclusivo porque no hay ninguno más. No hay ninguno más. Bien, garantía. El artículo 123, que también regula un caso muy especial. Dice, quien pretenda constituirse como querellante y se domicilie en el extranjero, deberá, a pedido del imputado, prestar una caución suficiente para responder por las costas que provoque al adversario, cuya cantidad y plazo se obligará judicialmente. Es decir, puede ser como querellante, pero la persona no se encuentra, no reside aquí en Guatemala, sino en el extranjero. Por lo tanto, el imputado requiere que él preste una garantía para asegurarse que él va a participar y si al caso la querella se declara que está infundada, que no hay ninguna forma de probar que efectivamente la persona culpable, o no, porque no lo haya sido, sino que no fue verdadero, de alguna manera,
entonces definitivamente esta persona con esa garantía se hace efectiva y las costas obviamente las tendrá que pagar el querellante. Eso es lo que precisamente regula esta garantía. No leo solo en el caso cuando el querellante, ¿verdad?, esté viviendo o viva en el extranjero, que no viva en Guatemala. Entonces, en ese caso, tenemos la garantía. Entonces, como les digo, esos son los requisitos precisamente que deben de saberse alrededor de lo que es el querellante adhesivo y todas las circunstancias que van o están alrededor de él. Bueno, obviamente la prevención policial pues no requiere mayores requisitos, ya de alguna manera ya lo vimos que la prevención policial es precisamente lo que presentan los policías cuando la denuncia ha sido presentada a ellos, cuando ellos han iniciado la investigación por un hecho delictivo y dan eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, como le digo, en este caso la policía efectivamente realizará la investigación preliminar, ¿verdad?, donde señala precisamente el artículo 304, ¿verdad?, y obviamente las formalidades que debe tener. Creo que ya la habíamos leído, pero de todas maneras recordémonos y vamos a ver qué hace la policía cuando requiera precisamente una acta jurisdiccional. Miremos el 305 que presenta las formalidades que debe llenar la prevención policial y relativo a los actos jurisdiccionales. Por favor, leamos el 305, licenciado. Ahorita, licenciado. Brian Mateo se encuentra conectado. Brian Mateo. Brian. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿le puede dar lectura al artículo, por favor? Cuidado porque es el Brian y eso. Es Brian. Ah, sí, es Brian, hay que tener cuidado. A ver. Artículo 305, formalidades. La prevención policial observará, para documentar sus actos en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con sentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Bien. Léase de una vez el 306, por favor. Artículo 306. Actos jurisdiccionales. Cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. En casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez, con noticia inmediata al Ministerio Público. Es decir, si como algo de urgencia se tiene que hacer un allanamiento y la policía es el que está precisamente documentando precisamente la investigación esta preliminar que está haciendo, por la forma en que fue denunciado o se enteró precisamente del hecho delictivo, entonces que urja precisamente realizar una inspección o registro o allanamiento, como también se le llama. Entonces están activos de hacerlo. Entonces, como ven ustedes, puede acudir al Ministerio Público, o si no, directamente al juez de paz. El juez de paz los escucha y obviamente analizará si efectivamente está fundamentada la petición para hacer esto. Entonces, una vez que esté autorizado, le avisan al Ministerio Público con urgencia, con noticia inmediata, para que el Ministerio Público también se adhiera a esta, ¿no? Y también prestar su colaboración a la policía, ¿verdad? Entonces, ven cómo efectivamente
Estas actuaciones, por ejemplo, las deberá enviar posteriormente al Ministerio Público. Ahí precisamente en el 307, ¿verdad? Indica que las copias y fotocopias de las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público en un plazo de 3 días, sin perjuicio de lo previsto para el caso de aprehensión de personas, ¿verdad? El original de las actuaciones y las cosas secuestradas, salvo que el Ministerio Público la requiera para diligencias específicas y temporales, siempre quedarán en el juzgado. O sea, eso obviamente lo tiene el juzgado. Precisamente esto es lo que se refiere. Y el siguiente, ¿verdad? En donde está lo que debe de hacer el Ministerio Público, los tribunales, cuando la policía solicite estos actos jurisdiccionales. Es donde faculta a la policía a pedirlos y autoriza a los órganos jurisdiccionales que lo tramiten, ¿verdad? Una cosa es que autorice la petición, pero no autoriza o no se ha autorizado todavía, pues que lo pueda realizar. Entonces, miremos el artículo 308, ¿verdad? No sé qué se me hizo Giré, que andaba por aquí. Por aquí cerca andaba Giré y se me escapó. Buenas tardes. Cuando llegó Brian, salió huyendo y se extendió Giré. Artículo 308, autorización. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo soliciten, emitiendo, si hubiera lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que proceden conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas. Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público y, a petición de este, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal. Durante la etapa preparatoria, los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez, mostrarán el registro de las actuaciones de investigación. Cuando la diligencia haya sido solicitada por la policía por no existir fiscalía en el lugar, ésta deberá informar de ello al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas. Puestas las personas a disposición del juez, este deberá informarlo igualmente al Ministerio Público en el mismo plazo. Allí vemos precisamente todo lo que está precisamente resuelto. Hay algo, pues que yo creo que no habrá mayor explicación, creería yo, porque es bastante explícito lo que ahí se está indicando, a no ser de que alguien tenga una duda que merezca explicación de lo que se acaba de leer respecto a la autorización. Como le digo, la policía está obligada a pedir autorización y entonces en pues se está viendo, se está regulando la actividad jurisdiccional de los jueces en esos casos. ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Ya sea de primera instancia o juez de paz, precisamente qué es lo que deben de hacer. Entonces aquí está facultando a los órganos jurisdiccionales para que actúen en esos casos y de qué forma deben de actuar. Entonces, no sé, ¿hay alguna idea? ¿Alguna duda? Es que se yo anda bien la canasta, entonces. Bueno. Si no hay algo que es bastante importante, que está al final, en la última oración de ese primer párrafo del artículo 308, que dice: los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas. Entonces, cuando hablamos de una resolución motivada, tenemos que acudir precisamente a lo que quiere decir una resolución motivada, que obviamente esté bien fundamentada y los requisitos de una resolución. Entonces, dentro de las garantías procesales, ¿verdad? Dentro de las garantías procesales, obviamente, en el 11 bis dice fundamentación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde efectivamente nosotros podemos también entender de lo que es una resolución motivada. Es decir,
que esté completa, que tenga todos los elementos que necesite tener una resolución. Que eso también está, como le digo, regulada aquí en el 11 bis, para que los tribunales sepan qué es lo que se espera de ellos, cómo es que deben de resolverlo. Vuelvo a insistir, la actividad procesal está de los órganos jurisdiccionales, está regulada aquí en el derecho procesal penal. El Código Procesal Penal les dice qué es lo que deben de hacer, cómo deben de actuar y el momento en que deben de hacerlo, porque eso es lo que regula también el Código Procesal Penal, precisamente en este caso. Entonces, leamos eso, por favor. Alguien que lea así, despacio y con buena letra y poniendo bastante atención, porque aquí hay algo que vamos a señalar, precisamente eso. Alguien que lo lea, por favor, licenciado. Jessica se encontrará conectada. Ali. Jessica. Cajú. Sí, licenciada. Por favor. Perdón, ¿de qué artículo? 11 bis. Del Código Procesal Penal. Ah, claro. ¿Qué otro? Estamos hablando del derecho procesal penal y lo mencioné varias veces. Ah, ella no estaba conectada. Mira, te pongo la que. Estamos tomando nota de quienes se quieren encender sus cámaras para después con las asistencias. Exactamente. 11 bis, por favor. Del Código Procesal Penal. Ah, claro. ¿Me parece? Perdón. El artículo 111 o... Son 11 nada más. Solo 11. No, Ah, 111. perdón, yo escuché 111. Dice. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de los hechos y los motivos de hecho. Motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la medición de los... La mención, por favor. La mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamento viola el derecho constitucional de la defensa y la acción penal. Toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de acción penal. Por favor, como digo, tenemos que leer bien, leer completo. Cuando ustedes estén leyendo también, porque un error en la lectura puede también fastidiarnos algo muy importante. Bueno, de esto pues obviamente resulta bastante importante porque es una garantía procesal. Es decir, si una resolución, ¿verdad?, no tiene o carece de estos requisitos o formalidades que se están exigiendo, pues ustedes ven, ¿verdad?, que no tiene precisamente ninguna validez. Y el último párrafo, o la última parte, dice: toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Claro, ¿cómo vamos a atacar una resolución que no esté bien hecha, que no esté bien fundamentada? ¿Cómo vamos precisamente a poder defendernos de ella? Lo que yo les decía, cuando se presenta una acusación o un señalamiento, tiene que estar claramente y bien fundamentada para que uno pueda contestar. Pero si es ambigua, no está bien clara, no viene a los requisitos, pues obviamente no podemos ejercer ese derecho de defensa. Así es que ahí obviamente hay una violación a ese derecho. Ahora bien, ya lo he mencionado algunas veces, precisamente, que las resoluciones judiciales, al igual que los escritos, al igual que cuando nosotros en audiencia manejamos lo que es la discusión, ¿no?, o las exposiciones orales que tenemos que hacer, tenemos que tener precisamente y recordar
la lógica jurídica, el silogismo jurídico. Y las partes del silogismo jurídico están expresadas precisamente aquí. Fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se base la decisión. La decisión tiene que tener estos dos fundamentos primeros para que haya una resolución, una decisión. Y ahí opera, y tal y como ahí lo expresa, un silogismo jurídico. ¿Cuáles son las partes del silogismo jurídico que a ustedes les deben haber enseñado en lógica jurídica? Es la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Exactamente, esos tres. La premisa mayor, ¿qué lo contiene? ¿Qué es lo que contiene? La normativa general. Exactamente, la ley. El segundo, el caso concreto al que se va a aplicar. Los hechos sobre los cuales se va a aplicar o el caso concreto en el que se está ventilando. Y el tercero va a la resolución. Fíjense que ya son las 15:48, los voy a tener que abandonar. Completa la explicación, cómo es que el silogismo jurídico opera también en este caso, ¿verdad? Para que miren que lógica jurídica, a pesar de que es una clase que uno lo recibió, yo también la considero una clase fea y que no servía para nada, después me di cuenta de qué cosa que tiene, y una vez que yo me enteré, pues trato de comunicárselo para que lo tenga muy y lo tengan bien definido y claro, también cuando ustedes ejerzan como abogados o también como ejerzan como jueces, como magistrados. Muchísimas gracias por la tardanza en que salí. Muy buenas tardes, gracias, don Luis.